XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos su colaboración para localizar al joven A. Canijo. Usaba lentes y llevaba puesto zapato tenis. Padece de sus facultades mentales. Cualquier información, favor de comunicarse a los teléfonos de Canal 5. Y a continuación, el podcast más desinformado de México, América Latina y Cerralbo, desde Monterrey, Nuevo León, el Cenicero Podcast. Raza, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a un capítulo más de El Cenicero Podcast, el podcast que habla siempre desde la comodidad de la ignorancia. Me acompaña como siempre y como cada semana mi compadre Eder Mehmet Comodo. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo andas, mi estimado compadre Román? Ando que me lleva la verga, güey. No, hombre, ¿cómo? Ya somos dos, chingada madre. Pues hoy con la ausencia de mi estimado Cani, el Canijo. Correcto. Pues, cuestiones ahí de salubridad. Hay que, ¿Por qué? de salubridad. No se limpió bien. No se limpió bien el yoyo y pues bueno. Pero un capítulo más, compadre, para la bandita y a ver cómo vamos desmenuzando el cotorreo. Es correcto, señor. Ya, ahora sí a regañadientes va sacando ya los capítulos. Ya no tenemos ganas de hablar, güey. Ya no traemos mood. Como dicen, de que ya si no es a huevo, güey. Al chile, padre. Mira, y ahora vamos a hablar de un cotorreo literal desde la comodidad de nuestra ignorancia, porque ni siquiera ejercemos, padre. Somos... Ya sé, güey. Bueno, no me considero ateo como tal. No, creo que Yo sí. tú sí. Gracias a Dios. Ateo, gracias a Dios. Pero hoy vamos a hablar de un tema que conocemos y medio desconocemos también. Porque al final vamos a hablar desde nuestro punto de vista, ¿no? Claro. Entonces vamos a hablar de la religión, y los temas que se vienen son temas muy clásicos y muy polémicos, pero bueno, pues chinga, para eso es el pinche cenicero, ¿no? Para abrir debate sobre todos estos temas. Vamos a hablar de la religión, padrino. Así es, compadre, la religión. Vamos a ver, compadre, qué es lo que nos traes el día de hoy. Es correcto, señor. En una plática que tuve, no me acuerdo si fue contigo y con otros amigos, yo les platicaba que yo era de niño, güey, un niño muy devoto. Sí, recuerdo. Era Sí. conmigo y otras compas y Sí. amigas. Ajá. Que yo les platicaba que yo me recuerdo estar en la iglesia, güey, en un cotorreo que se llamaba La Hora Santa, una onda así, en donde sacan como que es una cajita, güey, en donde está en donde ponen las hostias. Ok, ya. La hostia, tío. Hostia, La hostia, puta. Hostia puta. En donde ponen las hostias, entonces... Se llama el ostión. Sí. Entonces, una vez a la semana, güey, en la iglesia a la que yo iba, sacaban ese cotorreo 1 hora a la semana para que la gente fuera y... O sea, ellos abrían la iglesia y la gente iba y se sentaba y estabas ahí, le decían el Altísimo, el Santísimo. No, como chingados. Pero eso, güey. Algo que estaba bien alto. Sí. Güey. El chingoncísimo. El chingonométrico le decían a los vatos. Oye, güey, bueno, una vez a la semana estaba abierta y la iglesia estaba abierta para quien entrara. El cotorreo era toda la iglesia a oscuras, con velas. Y era una onda así como, pues muy personal entre tú y Dios, ¿no? En este caso, el Dios de los judíos. No. Ya veo, no sé qué. No, entonces, yo les platicaba que recordaba esa escena de mi vida en donde yo decía, o sea, yo era muy católico, güey, y consumía mucho el cotorreo de los católicos al ir, güey, platicar con el Santísimo, llorando, o sea, me acuerdo que hubo ocasiones en donde yo así de que, no, es que Señor, así bien abierto, bien así con madre. Escúchame la chingada. Y mira, traigo este pedo. Sí, güey. Sí, güey, entonces, conforme va pasando el tiempo y voy creciendo, se pierde esa barrera entre Dios o la entidad que yo considero como Dios y conmigo. La barrera que es la institución, que es la iglesia, güey. O sea, la religión como tal llega a un punto en donde yo digo, pues es que no necesito esta institución para poder yo hablar o entablar una conversación con mi Dios, ¿no? Con quien yo considero que es mi Dios. Y a partir de ahí como que se abren muchas ventanas a decir, a ver, ¿qué están haciendo estos güeyes o qué? ¿Cuál es la función de ellos?
en cuanto a la vida en la que estamos o la realidad en la que estamos, güey. Porque ya también reflexionando sobre lo mismo, me acuerdo que esa iglesia a la que yo iba estaba en medio de una colonia bien cabrón, o sea, era una colonia conflictiva, una colonia peligrosa, güey. Y la iglesia era de cierta forma como una especie de faro, güey, en la penumbra de la pobreza de esa colonia. Era como que el centro donde iba la gente o que acobijaba a la gente, ¿no? Que Sí. andaba en cotorreo así como que, pues, que le iba mal, güey, que a lo mejor estaba pasando un mal rato en su familia. Ujú. Y lo que comentabas tú en la misma plática, que es como que está justo en un punto específico de las Sí. colonias conflictivas. En un punto estratégico, Sí. güey. Entonces, te digo, vas creciendo, vas conociendo otras cosas. También creo que el conocimiento que te da tanto la vida como la educación formal ayuda a que vayas un poquillo ahí despejándote de ese Sí, aspecto. y empiezas a cuestionarte muchas cosas. O sea, empiezas ya a analizar cada una de las cosas que te presenta la religión, la iglesia. Ujú. Bueno, a mí me pasó algo similar. Yo de niño, pues, también me llevaban al catecismo. ¿Por qué? Porque pues, es algo que las familias normalmente, bueno, católicas, en mi caso, mi familia es católica. Claro. De hecho, hay un... No sé cómo se llama, güey. No sé si son preceptos, una cosa así, pero es como una línea de continuidad de cosas que tienes que hacer en cuanto a la religión. O sea, primero te bautizan, después te confirman, después la comunión, después el matrimonio. No, perdón, primero la comunión y luego la confirmación. Es bautismo, sí. comunión, confirmación y luego sigue lo de, pues, el matrimonio, güey. Quiero pensar que sí. O bueno, cuando les hacen 15 años a las chavas, también las llevan a la sí, iglesia, cierto, güey. Sí, cierto. De hecho, en algunos cumpleaños míos, se ofrecían misas para el cumpleaños. O sea, decían como que el padre, ¿no? De que esta misa la vamos a dedicar a Román Luna, que está cumpliendo tantos años, señor. Pero es parte de las actividades. Y fíjate, no te das cuenta, pero toda tu vida, o al menos los acontecimientos importantes, están regidos Sí. por esa institución. Es lo que te iba a comentar, güey, tienes razón. O sea, te iba a decir que la línea o el ciclo de vida de una persona tiene etapas en la religión. Lo que ya comentamos, el bautismo, güey, la comunión, la confirmación, lo de los 15 años, las bodas, y hasta que te mueres, güey. Te hacen una misa, te hacen el funeral, está un sacerdote hablando. Ujú. Digo, hablando... Bueno, quiero pensar que las religiones todas tienen su ceremonia cuando falleces, güey, de diferentes formas. Yo creo que sí. Pero sí está muy marcada esa línea por etapas, o sea, que vas de la mano de tu vida Ujú. y de la religión, güey. O sea, la religión ya tiene específico algo para la etapa en la que vas creciendo, güey. Ok. Creo que esta es tu niñez, es esto, güey. Tu adolescencia toca esto, bla, 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 bla. Claro, también estamos hablando desde el punto de vista del mexicano promedio, ¿no? Que el mexicano promedio es muy religioso. Así es. Específicamente el católico. Pero hay obviamente más religiones en el país, ¿no? O sea, que rigen. La mayoría son católicos, pero pues también hay protestantes, hay también judíos, o sea, hay Mormones, testigos de Jehová, cristianos, Testículos- Ronaldo. testículos de Jehová. Que como cagan el palo ahí con respeto a todos los que son testigos de Jehová, pero ya no toquen la puerta. ¿Cómo ni se llaman los que nada. andan en bicicleta que siempre van de dos? Los que traen camisa blanca y corbata. ¿ok? Sí, güey. Los mormones, güey. ¿Ustedes son los mormones? Son los que traen como una madre aquí en el pecho, güey. Que dice Elder y luego viene el nombre, güey. Ah, Elder, güey. sí, Elder, cierto. güey. Y siempre andan así en cotorreos de que en la calle y cotorreando la banda. Bueno, nosotros básicamente vamos a hablar desde nuestra perspectiva católica. Me imagino que tú también, tu Sí, familia fue o sea, católica, cuando ¿o es católica? mis papás son católicos, yo en su momento lo fui, es lo que te comentaba al principio. Comencé con esa formación de ser católico, güey. Y también, o sea, así como tú, que sentía yo que me estaba acercando a Dios, Ujú. pero ya después me empiezo a cuestionar cosas, que, por ejemplo, lo de la resurrección, güey. En la actualidad sabemos que eso no existe, güey. Ok. Yo no he visto que alguien se muera y vuelva a la vida. Hasta el momento no, güey. Yo conozco un vato que lo matan a cada rato y no se muere.
Pero esa es otra historia. Ah. Lo de la resurrección, güey, lo de la Virgen María que se embarazó por obra del Espíritu Santo. O sea, yo pongo un caso hipotético, güey, suponiendo que tienes una hija y que diga, salí embarazada. De una paloma. Puede tener un huevo. No, imagínate peor, güey, o sea, zoofílica la madre. No, Lord. Entonces, imagínate que te digan, pues quedé embarazada por el Espíritu Santo. No le vas a creer, güey, no mames. Claro. O sea, es una pendejada. Entonces, ese tipo de cosas fueron como que no haciéndome match. Y así como que, cabrón, a ver, ¿cómo? Regresas a la vida, te embarazas de la nada. Y así me fui, güey, o sea, y cada vez escarbando más y más y más y más. Hasta que dije, nah, no mames, güey. Bueno, para mí fue que es pura mamada, güey. Uh-huh. ¿Pero qué cuántos años tenías? Yo creo que empecé ya como que a analizar ese pedo como los 15, 16 años, güey. Ok. Rebeldía. Sí, güey. Tu época de rebeldía. Y luego más cuando entré a la carrera, güey, que ya pues veamos términos más científicos, aunque no tiene mucho que ver eso, güey, porque muchos de los doctores que me daban clase, muchos son creyentes, güey. Ah, claro. Son católicos y todo el pedo. Yo creo que, bueno, y de hecho no creo, depende, o sea, es 100% una afirmación que depende de cada persona, güey. Claro, de las necesidades de cada quien. Si estás en el ambiente científico, hablando meramente de esa área, si seguir con tu fe o de plano decir, ¿sabes qué? Pues no, güey, o sea, yo me voy más por el lado de la ciencia, güey, que por el de la religión. Y cualquiera de los dos es válido, güey, la verdad. Es que en una sociedad como en la que vivimos, creo que a quien ejerce un juicio más allá de lo que dicta la religión, le conviene más, o nos conviene más, o te digo desde mi experiencia, me conviene más respetar al otro, pero al grado de a quien ejerce su religión, al grado de empatizar mucho con ellos. Por ejemplo, a mí me pasa en las ceremonias navideñas, en lo que hacemos los católicos aquí en México, ¿no? Que las posadas, hacemos un ritual de levantar a un niño de cerámica. Del pasito perrón. Sí. Levantar un niño Dios, güey, tal fecha. No, se acuesta primero, acostar al niño Dios. Sí. Se hace ahí una tamales y fiesta y todo el pedo. Y luego ya en enero, ya pasando las fiestas, se levanta el niño. Una onda así. Entonces, cuando te das cuenta, cuando reflexionas al menos sobre este tipo de rituales, que dices, bueno, pues es un ritual que está dictando una religión. No, en mi caso no es como ponerme pendejo de que esas mamadas no existen, esas mamadas no. O sea, yo más bien digo que no, creo que no pasa de ser un ritual, pero lo apoyo así como de que chido. O sea, si este pedo va a hacer que nuestra familia se junte en diciembre, güey, que vaya a ver yo a mis papás, o que mis papás estén contentos con este tipo de actividades o religión, o ¿cómo se dice? Con ese tipo de actividades que hacen de rituales con el niño Dios, digo, está con madre, o sea, chido, no tengo pedo con eso. Ya cuando quien ejerce la religión es invasivo conmigo, Sí. ahí ya es un pedo ya de que, oye, güey, o sea, yo quiero respetarte un chingo, pero te estás pasando bien mucho de verga, güey. Fue en el capítulo 3, si no me equivoco, Correcto, que tocamos este hablabas. tema precisamente. Realmente el que una persona crea, ya lo acabas de decir, no es como para mí, que yo sí me considero ateo, decir de que, ay, güey, está pendejo, la chingada. No, güey, porque muchas veces esas personas son meramente creyentes, güey, Claro, más no van a la iglesia. claro. Y no, tampoco se ponen pendejos contigo ni nada. Ellos dicen, sí, creo en esto, pero hasta ahí. No se ponen a que, mira, te quiero hablar de la palabra de Dios a huevo. Pues no, o sea, no quiero escuchar, güey. O sea, puedo escuchar, no sé, tu experiencia. Qué es en lo que crees, por qué, cosas así. O sea, que te dan una perspectiva y empiezas a hacer un análisis de por qué se está refugiando esa persona en la religión. Uh-huh. Pero ya cuando empiezan con cosas como
como dices tú, invasivas. Claro. De que a huevo quieren que te vuelvas creyente, güey. Y de su religión, de tantas que decimos que hay. Dices, no, cabrón. Y yo sé como que para empezar, pues no voy a hacerme religioso. Y otra, pues menos de la tuya. Y menos si me estás chingando la madre. La iglesia de la luz de los últimos tiempos, sección B, artículo 44, de que hay un chingo de religiones. Exodia. Ah, no, Éxodo. Exodia. Sí, cosas Rapsodia. así. Rapsodia. Pues en el capítulo 3, para la raza que nos está escuchando, váyanse al capítulo 3, ahí conté una anécdota de... Que ya no está en Spotify. ¡Ay, cabrón! Entonces no vayan. No, pero va a estar pronto en YouTube para que lo chequen. Sí, para que chequen la anécdota de mi compadre, que creo que como quiera está en YouTube en uno de los clips. Ah, sí, está en un fragmento. El de los burritos. El vato de los El burritos. vato que se rió de que yo creía en la teoría de la evolución. Sí, güey. ¿a poco crees que venimos del chango? ¿Tampoco crees que venimos del chango? Y se rió de mí, se mofó de mí en una gasolinera. Es correcto, pero la religión, o al menos la actividad. La actividad. No, este afán del humano por creer en algo superior a él, ¿tú crees que sea inherente a nuestra propia existencia? Pues mira, de hecho estaba pensando también en uno de los capítulos más recientes que mencioné que un físico, el del meme, el de I see, ¿Cómo se llama? Neil deGrasse Tyson, Ah, Simón. él comentó en una entrevista que la gente suele, o sea, parafraseando lo que él dijo, que la gente suele tapar esos espacios donde no te puedes explicar fenómenos que suceden en la vida, Claro. donde no tiene cabida la ciencia o una explicación, tiene cabida Dios. Es decir, fue un milagro, fue un caso divino. O sea, con eso ya lo tapan. Más dicen la gente de ciencia, pues es que no, o sea, en realidad no tenemos el lenguaje para describir eso que está sucediendo. Y también creo que fue el mismo que dijo que los niños son científicos, güey. Porque desde niños somos o fuimos muy curiosos, güey. Claro. Empiezas a ver y pues te llevas de repente unos madrazos por andar de curioso, güey. Te caes, te pegas, te quemas por querer saber qué está pasando, güey. Desde niño no es como que, Dios, no. O sea, quieres saber qué está pasando, no sé, te llama la atención algo y vas y le mueves. Entonces no sé si sea intrínseco del ser humano, güey, el creer. Yo creo, bueno, mi pregunta va porque desde siempre ha existido la religión, o sea, desde que el humano tiene conciencia o tuvo así pequeñas pizcas de conciencia, ya estaba adorando algo, o sea, ya le estaba atribuyendo su existencia y su bienestar o lo que sea que él tuviera o quisiera a un ente más grande, o sea, al sol, al fuego, o sea, a cualquier cosa que él se imaginara superior a él, y convencía a los demás de que tenemos que alabar o tenemos que querer a este cabrón para que nos vaya bien. Como que es parte de las bases de la religión. Pero fíjate que no sé si sea meramente así que digan, vamos a adorar esa mesa. Yo creo, tengo una hipótesis que pudo haber pasado algo, güey. Que a lo mejor el fuego, no sé, estaba el fuego y de repente cocinó la carne, no sé. Y de que, cabrón, güey. Claro, o sea, claro. Mira lo que hizo. Entonces, de ahí parte para ya llegar a lo que dices tú, a una adoración. No nada más por ver, de que... por eso yo digo que no es intrínseco tal cual decir, sí, vamos a adorar una silla, vamos a adorar una mesa. Sino que pasó algo, güey, que vuelvo a lo anterior. O sea, es como que no hubo una explicación. Y ahí tiene cabida un dios o un ente superior. Y también, ¿Qué religiones conoces, padre? O sea, así que que se te venga parte de la católica. católica, cristianos, mormones, testigos de Jehová. Bueno, todos esos son occidentales, ¿no? O sea, todos esos de... Las pinches culturas. Los asiáticos también tienen religiones, ¿no? Los hindúes, porque en realidad No, que tienen un putero de dioses y la chingada. Son indios, güey, pero le dicen hindúes, güey, Hindú pero es la hindú religión, es la ¿no? religión, ajá.
hindúes, los musulmanes. Los musulmanes. Los musulmanes, ay, cabrón, ¿cómo se llama? Tengo la pinche boca, la otra Los religión. africanos también tienen religiones, ¿no? Pues deben de tener, güey, Digo, no quiero... Iba a decir una pendejada, güey. Mejor no lo voy a decir, güey. Lo omito mejor. Lo omito, un perro. Lo mito. Pues la religión... budistas, güey. Budistas. Traía la pinche palabra que no me podía acordar. Budistas. Nudistas. Nudistas. Wow, güey. Yo de eso sí me hago parte, güey. Soy participante. Los nudistas. Pues los antiguos aztecas, güey, que también tenían su sistema de creencias. ¿Quién era el dios azteca, el bueno? El bueno. Pues había, mira, de los que me acuerdo, güey. Por ejemplo, el dios de la lluvia era Tlaloc. Simón. El dios de la guerra, si no me equivoco, era Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Tezcatlipoca. Ah, la verga. Güey, yo no conozco nada de la historia ¿cómo se dice? Teísta o... Vaya. ¿Prehispánica? Sí, pero de los dioses prehispánicos, de los dioses de los nativos no, mexicanos, güey. No me sé el término, güey, la verdad. Soy neófito de ese pedo, güey. Está Quetzalcóatl también, ese no me acuerdo de qué es, güey. Déjame lo investigo. La serpiente emplumada. La serpiente emplumada, güey. Hay un sistema de... Dios de los... Dice... Vamos a ver qué dice aquí. Si quieres, mientras, compadre. No, te decía que ellos tenían también muy estructurado la adoración a sus dioses. Los aztecas, los mayas también. Pero por eso te digo, creo que nuestra civilización está anclada a creencias místicas desde siempre. Y yo creo que todavía nos falta un chingo de tiempo para poder quitarnos de ese pedo. Te decía yo no tengo conocimiento de... o al menos... así abiertamente de los dioses de los aztecas y de los mayas, porque también va a otro punto. Los españoles cuando llegan a México y conquistan México, obviamente fueron muchos factores, no fue la cuestión de las enfermedades que ellos traían, güey, que eso diezmó bien cabrón a nuestra población. Mandó a la verga de gente. Y fue más fácil también subyugarlos, ¿no? Pero por medio de la religión y por medio de un sistema religioso que ya traían los españoles, en donde la religión estaba atada completamente al Estado, o no al Estado, al rey, una cosa así. La religión tenía mucho poder, como lo tiene todavía, ¿no? El sistema en el que fue subyugada toda Latinoamérica fue por medio de la religión. Recuerdo o tengo así vaga memoria de que los aztecas le rezaban a una diosa que se llama Tonantzin. Me suena, güey, no me acuerdo, la verdad. Y Tonantzin tenía su centro de adoración en el cerro en donde dicen que se apareció la Virgen, güey. ¿En el Tepeyac? En el cerro del Tepeyac. Entonces, te digo, vas creciendo y vas conociendo muchas cosas. Dices, hijos de su puta madre. O sea, hablando específicamente de la religión católica y de lo que hicieron los españoles aquí en México. Se agarraron de un mito que los indígenas ya adoraban, como esta diosa Tonantzin, y le cambiaron el nombre, le pusieron la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena. Y ahí les va su virgen, cabrones. Y indígena, que es Juan Diego, lo está validando por medio de esta pintura que se le apareció, güey. Y unas rosas, y te lo cuentan, o lo hacen de una manera mágica y mística porque todo en la religión va todo de eso, ¿no? O al menos en los mitos de la iglesia van muchos relatos mágicos, güey, que tratan de explicar la realidad a partir de cosas de la magia, güey. Entonces decían, aquí está la Virgen y esto es lo que ustedes tienen que adorar, ¿no? O sea, fue una imposición. Sí, y sospecho que fue igual en toda Latinoamérica, porque en toda Latinoamérica hay vírgenes, güey. O sea, en Venezuela sé que también hay un mito igual que le dicen la Virgen de la Chinita, güey. Igual, güey, se le apareció a una señora en una tablilla, güey, en el lago de Maracaibo, una cosa así. Y también fue un milagro, güey. Ay, cabrón, se nos apareció. Oye, pero digo, en muchas culturas
pasaba eso, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, los mayas y los aztecas tenían en común algunos dioses. Ujú. Tenían en común, por ejemplo, hablando de Quetzalcóatl, que ahorita lo estaba viendo que era dios de la lluvia y los vientos y no sé qué más. En la cultura azteca se llama Quetzalcóatl y en la cultura maya es Kukulcán. Ah, Simón. No sé si también sea algo similar a lo que estás comentando tú. Ujú. No sé si en esta cuestión de los indígenas fuera nada más basarse en los dioses de otros y hacer los suyos. Pero acá la diferencia con los españoles o lo que cambió ahí fue a la verga. O sea, voy a quitar tus dioses, Sí. me valen verga, te voy a poner los míos. Es que es una forma también de doblegar el espíritu de otro. O sea, de llegar y no solamente imponerte a quedarte con sus tierras, sino a borrar tu cultura o tu legado e imponerte, o sea, te impongo el mío. Quiero que creas y quiero que crezcas a partir de lo que yo te digo. Sí. Entonces, específicamente con los españoles, con la religión católica, llegando a México, es la cosa que te digo, que vas creciendo y te das cuenta de que hay muchas cosas que no están chidas, güey. Por ejemplo, esto de que la religión esté atada al Estado y que la religión tenga injerencia bien cabrón sobre tu educación, sobre lo que... Esto que hablamos hace rato, güey. Que están en tus momentos más importantes. Y si no, eres un pinche pecador. O Sí, sea, güey. la sociedad te señala como... Te juzga, pero en un pedo, güey. Sí, señor. ¿Cómo te fue? Rapidísimo. Es rapidísimo. ¿Cómo te fue a ti cuando empezaste a decir que eras... O sea, que tú no creías en ese pedo? Pues empezando por mi mamá, que Claro que no. era así como que... Somos primos que juzgan. ¿Cómo que no? Que Dios y que la madre, que ¿cómo que no crees? Y yo, pues no creo. Y pues varias veces sí discutiendo y yo estando en la prepa. Es que mi mamá, es que gracias a Dios, no sé qué. Y yo, que ay, Dios ni existe, no sé qué. Cagapalos el Sí, sí, niño, sí. güey. Mi mamá, que cállate, que no sé qué. Y yo, que ay, no sé qué. No pasa nada. Pero así en muchas situaciones, güey, cuando se ponía a hablar de la religión, sí hubo diferencias, güey, en la cual yo le trataba de explicar del por qué yo no creía, güey. Y al principio sí como que estaba renuente a decir de que al rato se le pasa. Pero pues no, ya después dijo, bueno, pues si es su decisión, pues adelante, güey. O sea, tampoco es como que me iba a obligar a que tienes que creer. Claro, ¿no? claro. Y sin embargo, güey, a pesar de que soy ateo, yo creo que esto nos pasa a la gente que somos no creyentes. Ujú. Por más que tú estés en tu posición de que no creo en nada de la religión, siempre vas a ceder a que te persigne tu mamá o tu abuelita, güey. Ah, huevo, güey. Siempre, Mamá güey. Coco. Claro. Sí, güey, digo, mi mamá lo hace todavía, güey. Cuando voy a visitarla, me voy y ya, ándele, la cruz. Pero es que eso tiene que ver con otro tipo de factores, hasta a veces psicológicos, güey. O sea, porque creces, o sea, tu infancia y tu parte de tu crecimiento se desarrolla con eso, güey. O sea, como talismanes muy poderosos de que te vaya bien. O sea, que tu mamá, güey, quien te dio la vida, Sí, güey, te dice que, o sea, quiere, augura que te vaya bien, güey. Ujú. Y fíjate, yo lo hago, o bueno, dejo que mi mamá lo haga, porque si a ella la hace sentir bien eso, güey, que yo voy a estar protegido, pues adelante, güey. O sea, si es para seguridad de ella, güey, Claro. para su bienestar mental, pues hazlo. O sea, yo la verdad no tengo ningún problema. Tampoco soy mamón de que no, soy ateo, no me hagas ese pedo. Pues Sí, no. sí, sí. Inclusive en el carro. Satánico. Sí, me puso un, ¿cómo se llama? Un crucifijo, un rosario, ese huevo. pedo. Ahí lo traigo, güey. También en la cartera me dio una tarjeta de San Judas, güey. Una vez Jugando béisbol, güey. que por cierto, una vez andando bien pedo, güey, en un bar, güey, le dije a la mesera que Dios te lo pague. Obviamente la morra me quería agarrar a putas, güey. Y le dije, era broma, era bromi. Pero bueno, ese tipo de cosas, güey, yo sí permito que pasen, güey, porque es más que nada como llamarle madurez. De decir, ¿sabes qué? Claro, o sea, claro. es más el aprecio a tu familia, güey. Ujú. El que,
ok, si a ti te hace sentir bien, adelante, no pasa nada. Por ejemplo, en bodas, güey, también, que hay que ir a la iglesia, pues voy, digo, sí me da hueva la misa, la neta, güey. No, sí. Pero cuando son eventos muy importantes de personas muy cercanas, Claro, sí voy, güey. la onda es estar ahí acompañándolo. Exactamente, o sea, ser partícipe de la persona que es importante para ti, del evento, güey. Pero, pues la verdad, digo, sí me da hueva, güey, las misas, güey. Pero sí cedo ante esos casos. Decir, ¿sabes qué? Es un familiar, es un amigo, que es muy importante para mí. Pues voy y haces el ritual, güey, y no pasa nada. No es como Sí, que no te vas a quemar, güey. No te hace ni más ni menos. No te vas a quemar. Como un compa de que se estaba convirtiendo, ¿qué? En cristiano, ¿qué? Sí, es que él es cristiano. Sí. Sí, compadre, pero ya cuando ves a la institución que está detrás de esta religión y ves todo lo que ha hecho, güey, te pone en perspectiva un chingo de cosas, güey. O sea, te digo, yo cuando empecé a leer y a conocer acerca de la historia de la conquista, no mames, o sea, los métodos de tortura que hacían y todo lo hacían en el nombre de Dios, güey. O sea, ya esta cosa de... O sea, esta cosa buena que se supone que debe tener la religión o la creencia en este ser, lo mandaban a la chingada. Ya todo eran intereses, güey. Intereses políticos, intereses económicos, güey. Intereses de conquista, güey. O sea, yo vengo aquí a imponerte lo que tú tienes que creer, güey. Y eran mamadas de que los partían en dos, güey. O la Inquisición, güey. Les metían un pinche palo por el culo, se lo sacaban por la boca, güey. O los amarraban de las extremidades y con caballos, güey, los tronaban, güey. O sea, jalaban y ¡pah! Y es que todo, como todas las religiones, o muchas religiones, al menos las más importantes, están basadas en algo que ya está escrito, güey. Por eso se dice que el pensamiento retrógrada o el pensamiento que no avanza viene justamente de este tipo de religiones, güey. O sea, el creer que ya todo se descubrió y que todas las verdades están en la Biblia, en el Corán, en lo que sea, en lo que tenga que ver con algo religioso, güey, le trunca bien cabrona al desarrollo de cualquier civilización, güey. O sea, el pensar que... ¿para qué inventar tal cosa, güey, si no es lo que Dios quiere, güey? O sí. Muchas cosas las argumentan con eso, güey. No es lo que Dios quiere o que Dios está viendo, güey. Sí, Dios está viendo, los tiempos de Dios son perfectos. Dios todo lo ve. Sí, güey, eso de que Dios sabe por qué hace las cosas, güey. Esa era, güey. Dios sabe por qué hace las cosas, güey. O el de que Dios le da sus, ¿qué? Peores guerras a sus mejores... A sus mejores guerreros. Las peores batallas a sus mejores guerreros, güey. Esa mamada, es como que... Imagínate los vatos que les pasan puras cosas malas, güey. Van a decir, no, pues no te pases de verga ya, güey. Y esa es la bronca cuando quieres entablar una conversación con alguien muy creyente. Porque ellos, todos los argumentos que te dan son en base a lo que ellos creen. O sea, en base a la Biblia, güey. Si tú les dices algo, ellos se van y se escuchan bien, como muy inteligentes, güey, cuando dicen, no, pero es que si tú te vas a Doromeo tal, versículo tal, Doromeo. Güey. Sí, güey, o sea, te dan... A Doremón. Sí, te dan datos muy específicos de la Biblia y tú dices, ay, puto, güey, tú sí la leíste. O sea, como que a pantalla pendejos el saber cosas muy detalladas de la Biblia, güey. No, pero mira, por ejemplo, Isaías dice en tal versículo, en tal, que... No sé, güey, cualquier mamada, güey. Robarás a tu padre y a tu madre. No mames, güey. Imagínate una Biblia así, güey. Pues es que, hablando meramente de las Biblias y ese de cotorreo, pues las escribían, ya bien lo dices tú, güey, o sea, para beneficio, güey, de algunos o de muchos, güey. Y para control de las masas. Decían de que... Por mandato divino, el chocolate Carlos V va a ser el rey de su puta madre. Y ya, güey, lo imponían porque alguien decía que venía escrito, güey, pero era un cabrón que escribía así, güey, va a ser el rey, ching su madre. Y pues si te fijas, es para control de las masas, güey. Yo así lo veo, las religiones, güey, para tener sometida a mucha gente, güey. Sí. Pero es esta religión que... se ejerce a partir de eso, güey. Porque también
Y eso es a lo que voy cuando te platicaba lo del principio. Yo de verdad encontraba en la religión, o al menos en la comunidad en la que yo estaba, en la religión católica, mucha paz al hablar con Dios, güey. Pero no me daba cuenta del intermediario que estaba enfrente de mí, güey. Que era un intermediario chingonzote que hacía kermeses, güey. Y todo, mucho de mi círculo social, cuando yo estaba niño, así, estaba ahí, güey. O sea, iba a las kermeses, iba a las misas, tenía amigos ahí, güey. Iba a las actividades de la misma iglesia, güey. Y no te das cuenta, o sea, tú vas a la iglesia a rezar, ¿no? O a ver a Dios o a la Virgen, etc. Pero ahí está toda una institución entre lo que tú crees y contigo, güey. O sea, está en medio. No te das cuenta porque obviamente estás socializando, estás hablando, estás tal. Pero se puede llegar a trascender eso. Y yo creo que le puede pasar a cualquier religión. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, porque obviamente mi mamá es católica y sigue ejerciendo, mi papá también. Y con madre, digo, muy chido su cotorreo religioso. Pero yo le decía, al final creo que el Dios debe ser el mismo para todo, para cualquier religión, ¿no? O lo que busca el tener una fe es hacer el bien, porque también veías a doñas, güey, que no se perdían los rosarios, güey, estaban todos los días en la iglesia, güey, pero eran unas hijas de la chingada, güey, así como que... Y todavía existe ese pedo y yo creo que no va a dejar de existir, güey. O sea, creen que si hacen desvergue lunes a viernes, güey, se les va a perdonar sábado y domingo yendo a misa. Pues no, güey, no mames. Pues es que es algo de lo que te vende la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia te vende que si tú fuiste un hijo de la verga toda tu vida, pero antes de morir un sacerdote te da los santos óleos, o no sé cómo se llama, como que pues en la confesión, en el ritual de la confesión, en donde tú vas y dices todo lo que hiciste, y con una penitencia de 20 Padres Nuestros y 20 Aves Marías. Sí, güey, es como que eso te va a perdonar todo tu desmadre, nah, güey. O sea, es increíble, güey, cómo cómo llegar a pensar, güey, que decir, ¿sabes qué? Por decir habladurías, güey, ya se me va a perdonar, güey, todo lo que hice. Sí. Pues no, o sea, no es así, güey. Sí, la gente se encuentra un confort al hablarlo, pues es catarsis, güey. Es lo que hace la psicoterapia, güey. Al expresar tú a un confidente, en este caso que es el padre o el sacerdote, toda la mierda que hiciste, toda la marranada, sí, que pues, a ti te genera culpa. Generas un desahogo. Claro, güey, claro. Ya depositaste en alguien más todo eso que hiciste, todo eso que no le podías decir a nadie, güey. Y hasta en eso, o sea, en nuestra sociedad mexicana, todavía 70s, 80s, estaba muy normalizado ese pedo. O sea, el padre la hacía de todo, güey. Él era el que educaba, él era el que reprendía, él era el consejero, güey. Todo, cabrón. Y más, por ejemplo, en los pueblitos o en los ranchitos. El sacerdote era la pinche... Güey, no te vayas tan lejos, güey. Aquí en Monterrey pasa algo importante y en las noticias van y le preguntan al cardenal. Sí. Oiga, ¿usted qué opina de Diego Santoy Riverol? No, pues yo digo que ese muchacho... Y que... A mí qué vergas me importa lo que diga este pendejo, güey, o sea... Ya sé, güey, o sea... Ese dato que tiene que ver, güey, o más bien la religión que tiene que ver en temas ajenos a, güey. Es eso, padre. Es que creo que todavía estamos en una etapa muy temprana en donde no todos, obviamente nosotros no, pero mucha gente todavía le otorga mucha importancia a la institución religiosa, a la religión, como parte fundamental de nuestra sociedad, güey. Sí, pues inclusive lo puedes ver en la gente que da el diezmo, güey, todavía. Es correcto. O cuando abres un negocio que llega el padre a bendecírtelo, güey. Sí, de hecho es lo que estaba pensando ahorita, güey. O sea, sí le ceden, no sé si llamarle poder, güey, o cederle confianza, güey. Puede ser. A una persona que inclusive cuando yo empecé con esta etapa de... como decir, cabrón, esto de religión me causa algo de conflicto. O sea, el yo ver y decir, bueno, y a este cabrón que le dijo que él era la representación de un tal Dios, güey, o de un tal... Claro. Y decía, claro. O sea, ¿quién lo eligió?
Y a ese que lo eligió, ¿quién le dijo, güey, que tenía que ser él? Hay güey? una institución, padre, hay Sí, una sí, institución sí. detrás de eso, pero vamos a hablar de esto en la segunda parte de el capítulo 25 de El Cenicero Podcast. Estamos hablando de la religión. Vamos a un corte comercial y retornamos. Vamos a comercial y retornamos. Cada vez más gente confirma que Multivip sigue siendo la mejor forma de estar localizable. Y la más económica. Ahora Multivip te ofrece este radiolocalizador Memolit por solo $1. Con Multivip recibes tus mensajes inmediatamente gracias a la avanzada tecnología satelital, que te localiza regionalmente las 24 horas del día, los 365 días del año. Llama al 151-1022 y pregunta por los planes de activación de cómo te puedes llevar hoy mismo tu Multivip con solo $1. Multivip